Hermanos, hermanas, bienvenidos al podcast de Crece Sin Límite. Hoy tenemos un episodio súper especial, lo digo en todos, pero en este es el más real de todo, lo sabe Eric. Hoy se sienta con nosotros Asier Fernández, presidente y cofundador de Urban Roosters. Para que dimensionéis un poco, en 10 años se ha convertido un hobby en un mercado, en una profesión, en una industria. Para dimensionar de qué volumen hablamos, más de 34 millones de seguidores en redes sociales, 4.500 millones de impresiones. Impresiona, ¿eh? Impresiona. 38 eventos presenciales, más de 160.000 asistentes. Y estos datos son solamente de 2025. Así que se viene episodio. Hoy hablamos de freestyle, ¿no? Bienvenido, Asier. Muchas gracias a los dos. Qué bueno. Qué locura, ¿no, Martí? ¿Esto para ti? Es una locura para mí y creo que para cualquier persona en la audiencia es espectacular ver cómo un mercado que era underground y que no existía se ha profesionalizado y se ha creado una industria y un ecosistema. Y aquí estamos hablando de impresiones, entiendo, generadas desde vuestros canales. Sí. Claro, todo el ecosistema que hay detrás de creadores de contenido, que igual me atrevería a decir que algunos de ellos están viviendo casi mejor que la organización. Algunos sí. Me parece espectacular, ¿no? Entonces, hoy que vamos a ver un poquito cómo se detecta un mercado, cómo Asier detectó el mercado y lo profesionalizó y qué hizo para convertir algo que no era mainstream en mainstream. Luego, cómo han sido esas etapas de crecimiento, ¿no? Porque creo que ha habido varios procesos. Luego, cómo es organizar eventos en más de 10 países distintos en todo el mundo. Y otra cosa muy interesante y muy importante, creo que fueron de los, no sé si de los primeros, pero utilizar las redes sociales como un motor de crecimiento exponencial, ¿no? Y creo que es una cosa que le dais mucha importancia en Urban. Así que, nada, vamos a por ello. Para la audiencia, ¿quién es Asier y qué es Urban Roosters? Bueno, pues Asier es un chico de Logroño, rapero. Bueno, tuve la suerte, mi primo pinchaba en un bar y en el Bossa Nova, ahí en Logroño, y él ponía pues un poco de metal. Él es como muy metalero, bueno, de hecho de estos que se pinta la cara como el cuerpo, vale, y tal, pues punk y rap, ¿no? Fundamentalmente era un poco el ecosistema que iba a ese bar. Y entonces él, cuando yo tenía 11 o 12 años, me empezó a pasar cintas de diferentes estilos de música. Yo enseguida conecté con lo que es el hip hop, con lo que es el rap, y a través de él pues empecé a beber un poco de siempre pues que pillaba algo de Wu-Tang o cualquier disco que él pinchaba, bueno, en ese caso cintas que él pinchaba en el bar, pues me las pasaba, me las copiaba, y ahí empecé un poco a enamorarme y ya crear un poco lo que soy. O sea, gracias al rap mi forma de ver el mundo es la que es. Y nada, pues como digo, pues ya desde los 12 añitos estuve como, abracé esa cultura, y tuve la suerte de los 19, 20 años, yo sí que iba a las jams y tal, de ver el freestyle, pero me parecía que era algo imposible, ¿no? Era como yo hacía mis pinitos, escribía mis letras, un poco malas, pero bueno, me divertía con ello y sobre todo pues consumir mucho rap. Y hasta que en un botellón tuve la suerte de encontrarme con un chaval de Madrid, me dio como 4 nociones básicas de lo que era improvisar. Y ya yo, que soy como muy pesado, pues me fui a mi casa y pim pam, dando todo el día la coña a mis compañeros de piso, hasta que con 25, 26 años, pues igual me pasaba 6, 7 horas improvisando. También tuvimos la suerte, ¿no?, de los compañeros de la carrera que estábamos estudiando en Segovia, quedábamos los jueves para improvisar y jugar al póker, y ya se convirtió en una rutina, ¿no? Y de ahí, pues, ya te digo, a partir de los 20 años el freestyle me ha acompañado, o ha sido parte de mi vida casi en todo, te diría, ¿sabes? O sea, como método de expresión, como cuando pues estaba mosqueado por algo, me iba mal con mi jefe, pues el soltar y cagarme en él, ligar con chicas, o sea, era como una herramienta para mí de expresión que me ha acompañado pues durante toda mi vida y me sigue acompañando, ¿no? Improviso con mis hijos, etcétera. Y bueno, pues eso es un poquito lo que soy yo, un chaval de clase media, hijo de comercial, y que he estudiado publicidad y relaciones públicas como formación. Y con Pedro, que es mi socio, pues nos conocimos en un máster de diseño gráfico de la comunicación digital, como un MBA de diseño, y ahí es donde ya empezamos a trabajar juntos como dupla creativa, y de ahí un poco en ciernes pues surgió esta idea, ¿no? Porque los dos somos amantes del rap. Y bueno, pues en un momento dado, cuando teníamos pocos trabajos para tratar de entrar en alguna agencia grande, hicimos algunos truchos, que es como se conoce cuando haces una campaña fake
digámoslo así, en el mundo de la publicidad. Y dices, bueno, pues pintas una gráfica para Nike, ¿no? Aunque nunca has trabajado con Nike. Y nosotros hicimos Red Bull Urban Roosters. En aquel momento Red Bull tenía la Red Bull BC One, Red Bull no sé qué, Red Bull no sé cuántos. Bueno, nosotros lo presentamos un poco porque había como, a través de su página web, estoy hablando de 2009, 2010. Nos mandamos como idea, bueno, al final eso no cayó en ningún sitio. Y sí que pasó a ser parte de nuestro book, ¿no? Con trabajos reales y algunos de estos truchos. También hicimos uno que se llamaba Museum, que era como para visitar pues museos, etcétera, ¿sabes? Como una acompañante virtual, pero que aglutinara a todos los museos en vez de estar descargándote cada aplicación. Y bueno, y con eso conseguimos entrar en Publicis Madrid. Empezamos a trabajar como creativos, que era un poco también lo que nosotros queríamos hacer. Y siempre que había alguna oportunidad, pues de algún briefing de alguna marca, pues tratábamos de meter el Urban Roosters, que tampoco os he dicho, ¿no? Nosotros lo que queríamos hacer con Urban Roosters era llevar las batallas de gallos que hacía en su momento en físico Red Bull al mundo digital, ¿no? Era el momento del boom en ese 2010 de digitalizar todo y nosotros decíamos, coño, yo me he venido a Madrid, ¿sabes? En ese momento estaba viviendo ahí, he dejado de compartir con mis amigos, ¿sabes? Que uno se ha ido a Londres o total y todo eso que yo hacía los jueves con mis amigos ya no lo podía hacer. Oye, ¿por qué no crear una plataforma que me permitiera seguir haciendo lo que era mi afición? Porque yo no conocía gente en Madrid, ¿no? Y de ahí sale un poco la semilla. Nosotros lo intentamos presentar varias veces al que era nuestro jefe, Alexander Okada, ahí. Te mando un abrazo, hasta que la tercera vez pues, nos dijo, mira, chavales, como volvéis a presentar esto, os echo a la calle. Diccionario, ¿eh? Sí. Y nosotros dijimos, bueno, pues nada, como somos un poco cabezones y a nosotros nos gustaba, ¿no? Tanto a Pedro como a mí, hicimos un grupo de trabajo entre colegas de la agencia y amigos propios y empezamos a desarrollarlo un poco, pues, por hobby, ¿no? En los fines de semana, cuando salíamos de trabajar, estudiamos, lo hicimos con Flash, con Adobe Flash. Hostia. O sea, que ya no existe. Sí, sí. Y al final conseguimos hacer un prototipo, estudiamos CSS, HTML, o sea, aprendimos un poco todo y entre todos pues sacamos un prototipo que ya te permitía el conectar con una videollamada, con música y público. Y nada, con ese prototipo pues empezamos a tontear, estuvimos en el día C, en el día creativo, empezamos a tontear con el mundo emprendedor sin todavía saber muy bien lo que era, pero sí que a nosotros se nos daba bien el vender ideas, ¿no? O sea, entonces pues empezamos a ir a certámenes, ganamos algún premio hasta que en 2014 ganamos un concurso del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte entre 900 proyectos como proyecto cultural más creativo de España. Y con eso fuimos a Copenhague, al Campeonato Mundial de Emprendedores, a la Creative Business Cup. Hostia. Y ahí es donde nos explotó un poquito la cabeza, ¿no? Porque nosotros al final veníamos de un mundo en el que las ideas son caducas. Y fue conocer a un montón de gente que había convertido sus ideas en proyectos de vida, ¿no? Yo siempre hablo de un turco ahí que su madre leía Los pozos del café y había escalado eso, claro, en aquel momento cuando ya se presentó al certamen, creo que tenía 25 videntes Ya ves. y facturaba 30.000 pavos al mes, ¿no? Cosas así de que yo dije, ¿qué cojones? ¿Cómo es esto posible, no? Y bueno, gente que había creado unas gafas para contra la depresión por Noruega, que hay poca luz, ¿no? Y ahí es un poco que nos explotó la cabeza y dijimos, oye, ¿por qué no coger esto o coger Urban y dejar de pensar del mundo de la publicidad de algo de usar y tirar y convertirlo en un proyecto de vida porque nos encanta y tal? De ahí en ese momento empezamos a estudiar qué había hecho la UFC, que habían hecho los esports, que había hecho el surf, que había hecho el skate, ¿no? Y empezamos a tratar de replicar lo que ellos habían hecho para generar, porque veíamos que había una gran fuga de talento, que no dejaba de ser un hobby, pero había gente que al final solo lo utilizaba como plataforma para llegar a triunfar en el mundo de la música y nosotros creíamos que podía ser un fin en sí mismo. Y ahí, pues bueno, pues fuimos a Startup Chile, que es una de las mayores incubadoras de startups del mundo. Tuvimos la suerte que nos dieron 30.000 euritos para ir para allí. Nos fuimos a vivir 8 meses a Chile, de ahí lanzadera. Pero vamos, la semilla fue realmente quizás ese viaje a Copenhague en el cual pues nuestro cerebro estalló, ¿no? Y dijimos, oye, pues dejemos lo que estamos haciendo y vamos a darle de verdad. Que podíais tener un vehículo de vida a través de un hobby, convertirlo en un negocio, digamos, en una disciplina y profesionalizarla. Ahora entramos al contexto, pero no olvidar, ¿no? De que al final Steve Jobs empieza en un garaje, es como las batallas empiezan en la calle. Sí. Y probablemente pues, a muchas personas le puede llegar
el espectáculo desde un 8 millas, ¿no? Que claramente hay un evento final, ¿no? Un aposeótico donde Eminem pues rapea contra otro negro y termina ganando y la fiesta, ¿no? Pero el freestyle o las batallas de gallos que puede conocer mucha gente es una cosa que era muy de parque, que luego empezó a profesionalizarlo y hoy tenemos pues a Asier aquí delante nuestro, que es literalmente pues el Mr. McMahon de las batallas de gallos, ¿no? Has convertido un hobby ya en un espectáculo y en entretenimiento puro y duro y, como decía Martí, en un ecosistema donde hay mucha gente mirando, ya no solamente la técnica, este se pelea con uno o cómo lo hace o cómo rapea, sino todo el show que generáis, ¿no? O sea, que increíble. A mí me gustaría saber cómo se profesionaliza una disciplina underground donde nadie cobraba, era algo súper vocacional y a día de hoy es un vehículo de vida para muchísima gente. ¿Cómo es ese proceso o qué pasó por el medio para que de golpe hubiera gente que podía cobrar por hacer freestyle cuando siempre lo había hecho gratuito? ¿Cómo lo profesionalizas? Creo que ese estudio o ese análisis de ver que habían hecho otras disciplinas o otras ofertas de entretenimiento fue fundamental. Nosotros lo primero que hicimos fue crear la FRF en 2015, aprovechando que estábamos en Latinoamérica, pues digamos, ordenar el ecosistema, ¿no? Porque había la Federación de Rap Freestyle. Entonces nosotros lo que hicimos fue como ordenar un poco a las organizaciones que existían en aquel momento, porque claro, hasta aquel entonces pues a ti te gustaba fulanito y te gustaba menganito, pero no había una forma de decir, bueno, este es el mejor, ¿no? Pero sí que estaba habiendo ya gente que competía en varias competiciones. Entonces parametrizamos, digamos, o ordenamos las competiciones por prestigio, por si daban algún tipo de premio, de más a menos importantes, y les otorgamos unos puntos. Entonces ahí ya generamos unos rankings nacionales. Empezamos a saber, oye, quiénes eran los mejores del país, quiénes estaban más activos, quiénes estaban menos, y empezar a identificar de una forma más objetiva quién realmente estaba destacando porque estaba ganando más, ¿no? De ahí el siguiente paso que veíamos es que muchas veces había chicos que, al ser esto un hobby y no estar monetizado, pues bueno, si tenía que trabajar el fin de semana, pues no podía ir. Entonces dijimos, coño, pues creo que el siguiente paso es convertir esto en un trabajo, en cierta manera, y dar unos contratos. Eso yo creo que fue lo que un cambio de paradigma realmente, ¿no? El apostar por FMS España, que al final nace de los rankings, de saber, oye, quiénes son los 10 mejores del país. Oye, a través de esa herramienta, el ponerlos en una liga y profesionalizarlo. Decir, oye, ahora ponle foco, ¿sabes? O sea, te vamos a estar pagando por esto, pues ya pasa a ser un trabajo y igual puedes dejar de estar de repartidor el fin de semana y apostar por esto. En esa liga que implicaba dar una continuidad, ¿no? Que era algo como el freestyle era muy de eventos y de golpe vas a ver una liga como la Liga de Fútbol Española, donde cada semana los competidores se van enfrentando y tienen un sueldo por competir. Hablas de talento, ¿no? Es como justo has utilizado antes la palabra de talento y es, pues igual que cualquier empresa, para fidelizar el talento o captar el talento, evidentemente tienes que atraerles, pues empezando por el dinero para que puedan dedicarle cuerpo y alma al negocio, ¿no? En ese sentido. Sí, tienes que invertir. O sea, en cierta manera fue un acto de fe porque tampoco sabíamos qué iba a pasar. También lo mismo, nosotros ya habíamos hecho algunas exhibiciones internacionales, pero también veíamos que eso era caduco porque al final pues hicimos un de toque blon o cosas así, ¿no? Que si no había la competición sabíamos que al final no terminaba de enganchar con la gente, pero veníamos de un ecosistema que siempre había sido gratuito. La gente no estaba acostumbrada a pagar una entrada. Claro. Así que empezamos a testear. Ahora nosotros igual los primeros tickets que empezamos a hacer en algunas competiciones era de 2, 3 euros, ¿sabes? O sea, y el ir creciendo, ¿no? Hasta que la gente empiece a valorar. Entonces, el apostar por dar un sueldo a alguien sin saber que va a haber un retorno, pues sí que al final era una creencia, más bien. Pero sí que es cierto que nosotros veíamos que había mucho talento y que si se trabajaba ese talento se podía potenciar. Porque tú date cuenta que al final era un hobby y veíamos gente súper talentosa. ¿Sabes? De decir, bueno, o al final ahora lo que vemos de Trueno, pues Trueno es un portento en la música. Pero Chuti es buenísimo. Si no hubiera habido ese ecosistema, pues Chuti quizás no podía haberse dedicado a su talento y sería contable. ¿Sabes? Entonces, fue el tratar de generar una infraestructura alrededor de eso. Creo que también hubo cosas importantes en su momento, como el generar un sistema de votación. O sea, yo era juez en varias competiciones desde hacía años, ¿no? Y lo que hicimos fue hablar con los mejores jueces o que veíamos ahí, analizar cómo ellos tomaban notas, ¿no? Y crear nuestro propio sistema, porque también había eso. Dentro de, al principio, de estar totalmente todo desorganizado,
pues había mucho, ¿no? De que gana, si esto es en tal barrio, el de ese barrio, y poca objetividad. Claro. Y simplemente poniendo un sistema ya hizo que todo el mundo empiece a mirar lo mismo, al menos. Más allá de que tú tengas una opinión o tengas otra, o valores más el punchline, la musicalidad, el ritmo, ya los mismos estamos votando lo mismo, ¿no? Para que no pase como con Residente, ¿no? Porque tuvo mejor performance, ¿no? O mejor presencia en escenario, y él valoró eso y ya está, ¿no? Y para él ganaba Yankee One versus Chuti, ¿no? Entonces, pues creo que el mirar qué habían hecho es lo que hizo que pudiéramos ir incorporando las cosas que tenían sentido, ir digamos, avanzando poquito a poco en esa profesionalización. Hablas de la inspiración, ¿no? de Sí. otras industrias que habían crecido, y hablas del puntuaje, ¿no? Y yo me venía a la cabeza, ¿no? El boxeo, ¿no? Es como pon unas reglas para que en un ring se puedan pegar dos tíos y que objetivamente se pueda valorar quién está ganando, independientemente de que cada juez tenga una interpretación, pero hay un marco de juego clarísimo para trabajar, ¿no? Yo creo que pues, es una de las innovaciones que pusisteis encima de la mesa dentro del mismo camino de profesionalizar, ¿no? Que antes eso era un poquito más, bueno, pues depende de los jueces que venían, votaban para un sitio o para otro sobre su criterio, ¿no? Claro. Como casi el que puede opinar en su casa. Hostia, pues yo creo que ha ganado este, ¿no? Era un poco así, pero con gente que aparentemente os representa, que tiene más tablas y más criterio para opinar, pero no deja de ser una cosa muy de Sí, por aquí. dedo. Sí, totalmente. Porque además date cuenta que al poner el sueldo, y sí que nosotros ya teníamos una vocacionalidad de, oye, pues cuanto más arriba quedes en la tabla, mejor salario vas a tener, etcétera, pues era importante el objetivizar, ¿sabes? O sea, el tratar de poner medidas para que no se tergiversara de esa manera, ¿no? Darle herramientas que nos permitiera ver si lo que estabas haciendo era lícito o no, ¿no? Y ahora mismo pues tenemos un comité de jurados que analizan un poco las tendencias de voto de los mismos todas las semanas, rebotan las batallas como entre 15, 20 para ver, ¿no? Y auditar, ¿no? Falta Porque el bar, sí. ¿no? En mitad de la batalla, como ¡pum! Alguna vez nos lo han dicho, pero a veces, sí, pero, sí. o rebotar las batallas después, ¿no? A mí me gustaría saber, de todas las decisiones que tomaste al inicio, para ti, ¿cuál fue la decisión clave que llevó a Urban en el punto que está ahora? Uy, pues una muy importante, lo hablaba con Alonso esta mañana. Creo que hicimos un movimiento muy estratégico con la gente de Red Bull. Red Bull era como la batalla madre, bueno, o la pionera, la más importante. Y nosotros lo que hicimos fue, dentro de ese ranking, ponerla como la más importante, pero del ascenso a la nuestra. Dentro del plan, ¿no? Era... Dentro del plan fue como decir, bueno, pues Red Bull es la que más puntos da, pero para subir a nuestra liga. Increíble, ¿eh? Claro. Entonces eso fue, claro, o sea, de convertirlo, hubo unos años en que mucha gente empezó a ir a la Red Bull, aparte de porque te daba para conseguir puntos para nuestra liga, ¿no? Como un Bennett, ¿no? Que Brutal, ¿eh? fue a Red Bull para poder estar en FMS, ¿no? Y creo que eso fue un movimiento muy inteligente en su momento, porque nos hizo competir a un gigante dentro de las herramientas que teníamos, como ponernos de repente por encima, y funcionó. Convertirlo casi en un trampolín. Claro, Sí, ¿no? claro. Y creo que incluso como entrar a un mercado donde hay un player principal, una marca principal que domina, y es prácticamente imposible pensar que ahora entre una nueva bebida energética y desbanque a Red Bull, que alguien entre y en 5 años o en 4 años se posicione a nivel de mercado donde todo el mundo no quiere estar en Red Bull, sino todo el mundo quiere estar en Red Bull para luego dar el salto FMS. Y lo llevamos a la contraria. ¿Una decisión que tomaste que con la perspectiva del tiempo no hubieras tomado? O sea, hemos tenido como muchos errores, pero creo que los errores ha hecho que seamos donde estemos, ¿sabes? O sea, no me... Igual alguna actitud más en lo personal, o sea, yo soy una persona como muy temperamental, con la edad pues vas perdiendo, pero sí que a veces, o sea, creo que más en los primeros inicios, pero a su vez también fue un motor, ¿no? Hay algo, ¿no?, que la gente no sabe, que nosotros en esa plataforma virtual que hicimos en su momento, que fue el prototipo, ¿no?, con el cual iniciamos y fuimos a esa Creative Business Cup, al año siguiente Red Bull nos lo fusiló. O sea, y nosotros que venimos del mundo de la publicidad, pues como España es muy pequeño, o sea, nosotros supimos a través de ex compañeros que hubo una reunión en la cual Red Bull con una agencia le dijo, oye, quiero esto, pero mejor. ¿Sabes? Pero estos chavales no, quiero esto, pero
Y entonces, claro, tú imagínate, ¿no? Con nosotros en un momento incipiente que has decidido dejarlo todo, ponerte a trabajar, ¿no? Decir, me cago en la leche, ¿sabes? Que me están aquí. Y al final, pues también fue un motor. O sea, yo creo que si eso no hubiera pasado y nos hubiera dado por pelear, ¿sabes? Decir, no nos van a borrar. Igual nos hubiéramos dedicado a otra cosa. Fíjate lo que te digo, porque al final era algo que estábamos haciendo también como hobby, por pasárnoslo bien. Y eso lo convirtió en personal, ¿no? Pero o sea, a veces esa misma motivación que me ha podido servir para muchas veces, pues a veces me ha podido provocar Emociones, algún resbalón con alguien, ¿no? Alguna riña, ¿no? Entre Alguna compañeros. riña, sí. Antes de seguir con el podcast, una pausa rápida. Si tienes un negocio y estás haciendo publicidad y no estás consiguiendo los resultados que te gustaría, seguramente el problema no está en la plataforma publicitaria, sino está en tus anuncios. Seguramente estás trabajando sin un sistema claro y un equipo que te permita escalar. Alguien que gestiona las operaciones en plataforma, pero que a la vez también es capaz de producirte las piezas publicitarias para hacer tus campañas. En Crece Sin Límite somos una agencia de publicidad que ayudamos a más de 50 marcas a escalar su negocio mediante la publicidad, implementando un equipo de más de 10 personas al servicio de tu negocio. Si quieres que revisemos tu caso concreto, rellena el formulario que tienes en el primer comentario fijado y analizaremos tu negocio y veremos si te podemos ayudar. Seguimos con el podcast. Entramos al bloque de crecimiento y negocio y aquí sí que me gustaría sacar algunos datos de qué es Urban a día de hoy. Es como, ¿cuánto está facturando a día de hoy Urban? Pues estamos alrededor de los 5,5 millones, una cosa así. Sí que tuvimos como diferentes etapas. O sea, justo antes de pre-COVID nosotros pegamos un crecimiento prácticamente de 3x, de pasarse de 750.000 de facturación a 2.300.000 o así, y el COVID nos cortó en seco. Sí que es cierto que el 85% de nuestra facturación venía del ticketing y la pandemia hizo que nos tuviéramos que reinventar y empezar a explorar otras alternativas. Y después, pues en pandemia, pues yo creo que nos llegaríamos a 800, 900.000, o sea, como que bajamos. Después volvimos a recuperar hasta yo creo que en 2022, pues, o 2021, yo creo que estuvimos otra vez sobre los 2 millones, luego ya llegamos como a casi 5, y sí que es verdad que hicimos como una ronda y tuvimos un par de años con esto de la regénesis y tal, como que nos mantuvimos en 4 y pico. Y ahora mismo pues hemos vuelto a crecer, o sea, digámoslo, más o menos un 30% de crecimiento de facturación este año. Y para la audiencia que igual puede pensar que ingresos es lo único que hay en un negocio, ¿cuál es el volumen de gasto que tiene a día de hoy Urban? Que imagino que será alto. Este año nosotros, o sea, creo que vamos a ser, el objetivo era ser profitable, o sea, al menos creo que vamos a estar por 100.000 por arriba o una cosa así. Sí que veníamos de, por ejemplo, el año pasado pues tener 1,2 de pérdidas y el año ese chungo como 3, ¿sabes? O sea, hemos tenido, al final hicimos una ronda de inversión de 5 millones que, pues por ejemplo, malas decisiones que creo que se tomaron, no utilizamos el dinero en crecer o en haber hecho cosas que hasta ese momento no podíamos hacer, porque al final nosotros siempre que queríamos hacer algo conseguíamos el presupuesto por el camino. Y creo que ahí perdimos una gran oportunidad. O sea, al final sobredimensionamos la empresa, pusimos mucho gasto por encima que quizás no necesitábamos, no invertimos en las cosas que realmente podrían haber sido relevantes para el negocio y al final no vino acompañado. Claro, evidentemente ese gasto tú lo hiciste pensando que iba a venir acompañado de una facturación. Sobredimensionamos sobre todo el equipo directivo, tratamos a un director comercial bueno, fue parte del fondo, ¿no? También, que nos dijo, tienes que hacer esto y esta gente, ¿no? Pues un CEO, un director corporativo, un director comercial, y claro, que se supone que tenían un pipeline de X, ¿no? Y al final cerraron 0, ¿no? Entonces, y eso fue un máster muy caro, lo diría así, y bueno, pues otra vez nosotros volvimos a recuperar el control, los fundadores, hace como año y 7 meses a dirigir, y lo primero que hicimos pues fue otra vez a volver a su ser la compañía, empezar a quitar sobregasto y recomponernos para tratar de sanear, ¿no? Y nos ha costado como unos 18 meses el volver a ponernos, digámoslo, bien, que era un poco nuestro objetivo. Hablabas de fundadores, ¿el cap table ahora cómo se compone a nivel de socios? Pues tenemos un cap table bastante fragmentado, lo cual
pues a veces hace difícil de gestionar. Seremos como unos 40 accionistas, en los cuales, pues bueno, hay desde Business Angels que entraron, nuestra primera ronda fue en 2017, después de salir de Lanzadera, pues sobre todo Business Angels, y luego hemos hecho como 3 rondas más, y en la cual pues ahora tenemos algunos fondos ya un poquito más relevantes, ¿no? Y conviven un poco entre todos, ¿no? Desde vehículos, por ejemplo, que tenemos a Bitband de Valencia, que son 100 y pico, ¿no? Inversores a su vez, pero es una entidad. Pues bueno, más o menos somos como 40 accionistas de todos los colores y de y cada uno de su padre y de su madre, diría así. De todas formas, has dicho que fundadores sí que habéis como recuperado parte del control, ¿no? de la compañía. O sea, al final hubo un momento que el accionariado ha puesto por nosotros para volver a reencauzar a dirigir el negocio proyecto. desde los orígenes. Sí, y ahora pues, o sea, volvimos a volver, fue como una vuelta a los orígenes, ¿sabes? O sea, o a lo básico, ¿no? Y eso, pues volver a lo básico significaba volver a como habíamos crecido, pues volver a estar vendiendo, volver a estar más en operaciones, o sea, porque cuando hicimos esta ronda, cada uno de nosotros se fue más como una área específica y eso, ¿no? Pues al final fue otra vez el volver a hacernos pequeños y el volver a pelear. Y ahora mismo pues estamos otra vez tratando de salir del día a día, porque sí que es verdad que si no sales del día a día, el pensar en expandir, en crecer es muy complicado, muy porque difícil. el día a día te come, ¿no? Y entonces esta vez la idea era recomponernos para ahora volver a poner una estructura que nos permita a nosotros sacar la cabeza y seguir, porque para nosotros creemos realmente que Urban Roosters puede estar en un 8 o 9% de lo que puede llegar a ser. Wow. O sea, en ese sentido. Claro, hablas de que entraron nuevos CEOs, nuevos perfiles directivos, y creo que es una cosa que a nosotros nos pasa en la agencia, ¿no? Que somos una agencia de publicidad, que es como, aunque estemos nosotros en perfiles ya más directivos, hemos tocado mucha publicidad, ¿no? Y entendemos cuál es el barro y cuál es el día a día. ¿Los perfiles directivos que entraron entendían la industria? ¿O eran perfiles directivos de estado en Schweppes, Wallapop, y ahora estoy en Urban, pero no entiendo la esencia, lo que hay detrás? Y eso creo que te ayuda a tomar buenas decisiones también. A ver, creo que es un mix. O sea, la experiencia me ha enseñado que hayas triunfado en algo no quiere decir que lo vuelvas a volver a hacer, o que un mercado, aunque tenga analogías, sea igual que lo tuyo y funcione lo mismo. Entonces creo que cada vez soy más fiel creyente de apostar por gente que tengas dentro, que conozca un poco la casa y que ellos crezcan. Creo que es el camino. Y también pienso que lo que se tiene que hacer si se ficha talento senior es que se dediquen a algo muy específico. O sea, creo que el error es venir o igual desde una visión de, bueno, tengo 30 años de experiencia en el corporate y esto lo hago así, pues haces que quizás no mires las cosas que tienes que hacer, no bajes al barro, no, y al final eso se necesita. Entonces creo que para que un talento senior funcione realmente tiene que ser como un área muy específica. No puedes venir a una dirección o a dirigir un negocio del cual pues no tienes ni idea y querer meterte en todo. O sea, creo que puede ser un gestor, decir, bueno, pues oye, pues va a venir un tío que va a cuidar de la caja y que al final te va a hacer un aporte porque es mejor que tú en eso, pero no es mejor que tú en otras muchas áreas, porque no se meta en eso, ¿sabes? O sea, creo que ahí es el encaje de bolillos y que al final creo que tiene que ser un mix entre gente que crezca contigo. A ver, porque a mí también es muy importante la lealtad, bueno, el aprender, el tener eso, ¿no? El haber estado en todo hace que entiendas. O sea, al final nosotros, de venir de ser 2 o 3, o sea, hemos hecho de chofer, hemos puesto vallas, hemos estado de seguridad, ¿no? Y hemos estado levantando una ronda de inversión. Entonces, o sea, entre todo eso hay un mundo, ¿no?, de cosas que hemos hecho, ¿no? Desde estar de community a, ¿no? Entonces al final hace que entiendas el negocio y más o menos lo que necesitas. Entonces, pues todo eso no lo va a poder venir a un CEO de fuera y tenerlo. Es que es imposible y no se le puede pedir. Y creo que un buen onboarding es fundamental, pero sobre todo no hacerte trampas al solitario. O sea, no va a venir alguien con una varita mágica y te va a transformar la compañía. O sea, eso, pues por desgracia para nosotros no pasa. Creo que has dado una muy buena opinión, ¿no? De, sobre todo si haces una apuesta por un perfil muy senior que viene a dirigir un área, es como hazle responsable de un área. Eso No es. quieras
porque es un máquina, porque seguro que lo es y es una bestia y ha tenido grandes éxitos, decir, bueno, pues que como abarca mucho, ¿no? Es como, esto es tuyo, tú te encargas de limpiar la cocina, no te tienes que encargar de más cosas, es como la cocina es tuya, ¿no? Creo que has dado una opinión chula. Sí. Y hablabas también, ¿no? de apostar por el talento in-house, creo que es básico, porque si han mamado tu compañía, saben quién eres, entienden la tesis, han pasado por otras etapas y son fieles y leales, tienen la actitud y la capacidad, claramente pueden crecer a tu lado y ser esa mano derecha que muchas veces necesitas, pero es cierto que cuando la compañía crece mucho, como es tu caso, por ejemplo, a veces la empresa crece más rápido que tu equipo. Sí, entonces, también. Es una realidad, ¿no? Es un choque de trenes de que a veces ves talento que dices, eres tú, pero no está preparado. Es lógico. Y tu compañía ha hecho un por 3 en 9 meses. No. Entonces, bueno, sí, un las tema, velocidades es difícil y habrá talento que igual no llegue nunca a la necesidad que tienes. O sea, en ese sentido de acompañar la velocidad de la compañía o ir creciendo con la compañía. O sea, ahí tienes razón. Y también soy un fiel creyente de que es mucho más importante la actitud que la aptitud. O sea, si tú quieres aprender, si tú tienes ganas, y más ahora, ¿sabes? Con el tema de la IA y tal, o sea, no te puede parar nadie. O sea, 100%. En ese sentido. Has hablado que es una compañía que habéis tenido varias rondas. ¿En cuánto está valorado hoy Urban? Pues yo te diría que un 4 o 5x EBITDA me parece que es una valoración razonable. Sí que es cierto que pues en 2022, ¿no? Que había como un boom de invertir en crecimiento, pues hemos visto valoraciones en equipos de esports hasta de casi 20x, ¿no? Y cosas así. Y nosotros igual pues estuvimos en ese momento defendiendo por valoraciones entre 7 y 10x. Creo que ahora el mercado en un 4 o 5x EBITDA, y si estás en un EBITDA positivo, es razonable. Es razonable. Más allá de la IA, ¿no? Que está haciendo múltiplos de 30, ¿no? X, que digo yo, joder. Pero bueno, o sea, creo que hay un furor y sí que va a ser algo transformador lo que la IA, pero en la IA se está invirtiendo en crecimiento. Y después de 2023, o sea, el mercado empezó a mirar rentabilidad y ahora mismo estamos en un mix. Por eso digo que yo creo que un 4 o 5x me parece razonable. A mí me gustaría entrar al territorio de las personas. Hemos hablado de ingresos, hemos hablado de gastos. Estos gastos se componen de una parte, entiendo, de estructura, de todo lo que tiene que ver con el show. Sí. ¿Te apetece poder compartir, por ejemplo, oye, primero, cuántas personas aproximadamente ahora mismo están trabajando en Urban? En Urban, en el día a día, creo que somos 65. En el día a día. Y luego ya con los eventos, pues date cuenta que de media, pues depende de la magnitud del evento, pues trabajan entre 60 y 120 personas por evento, ¿no? Entonces al final, pues yo creo que estaremos dando trabajo al año a unas 500, 600 personas. Por un lado de esos 65 que estamos, digamos, picando piedra todos los días y luego pues lo que es más estacional. Y en la parte de estructura de gastos, ¿cómo se compone una empresa como la tuya? Pues, digámoslo así, un 20% sería gastos de recursos humanos del día a día y gastos generales. Entonces también es cierto que no estamos muy sobredimensionados. O sea, a día de hoy, de hecho, tenemos solo una oficina, antes teníamos 2, pero bueno, estamos en proceso de tener 2, pero no somos una compañía, aunque tengamos trabajadores en México y tal, o sea, que tiene como oficinas por el mundo, ¿no? Sí, o sea, sí. La mayoría de la gente está trabajando de manera virtual, vale. La gente que está conmigo en la oficina de Logroño, y creo que tenemos unos gastos contenidos, digámoslo así, en lo que serían más o menos en 1,5 millones, una cosa así. Puede ser, digamos, los gastos generales y de recursos humanos. Para que la audiencia entiende por lo que decías, entonces, sobre todo la gran inversión que haces es en los propios shows, ¿no? Sí. Ahí es donde se va la gran parte en ejecutar como tal el producto, que es que pasen las cosas en un escenario y todo el elenco de personas, medios, todo lo que se despliega ahí, ¿no? Ahí podemos estar en unos 3,5 millones, que más o menos podemos estar hablando, pues 1,5 millones de esos 3,5 millones puede ir en artística, y luego pues lo que es la logística pues puede estar entre los 600, 700 mil, ¿no? Que al final la logística no deja de ser casi parte de la artística, ¿no? Porque al final es lo necesario como para ponerlos allí y el resto de producción. O sea, producción, pues personal técnico, montaje, hierros, ¿no? Un poco. Y a nivel de ingresos, hablabas de cómo se reparte el pastel. Imagino que habrá, bueno, decías, ¿no? Que antes de pandemia seguramente el 85% venía todo el ticketing. Yo creo que pandemia fue algo muy positivo, aunque tuvierais ese golpe, porque seguramente os abrió la mente decir, hostia,
Sí. que el boom lo hemos pegado en pandemia sin tener que vender entradas. Entonces, ¿cómo se reparte ahora las líneas de ingresos de Urban? Pues prácticamente el ticketing tiene el mismo peso que el patrocinio, siendo el patrocinio lo que creemos que es lo más escalable. También tenemos otra parte muy relevante de host fees, que es algo que hace 2 años, bueno, lo llamamos así, que es como ciudad anfitriona, ¿Vale? que al final no deja de ser que un ayuntamiento pues cubre los gastos de hacer tu evento, y como tú bien dices, pues al final nosotros vivimos mucho en lo digital y al final eso te quita riesgo, más que ser un retorno directo. Lo que hace es que no tengas riesgo y que estés cubierto y que monetices por encima. Bueno, pues oye, pues ahí te vendría de revenue lo que tengas en patrocinios o lo que generes digitalmente. Y luego pues tenemos líneas más pequeñas. Bueno, ahora este año nos ha ido bien con el tema de la distribución de contenido digital. Tenemos una parte de management, pero las 3 grandes bolsas, digamos, de revenue de la compañía serían host fees, patrocinios y ticketing. ¿Cómo ha sido la evolución de los patrocinios, de estas marcas que apuestan por vosotros? Pues dura, o sea, yo creo que para que entrara la primera igual hablamos con 500, o sea, mucho también de ir cambiando nuestro discurso, ¿no? De ir adaptándote. O sea, me acuerdo al principio también, cuando levantábamos inversión, en nuestro pitch deck, ¿no? O sea, casi la segunda diapositiva era como un fotomontaje mío con unas pistolas así, ¿no? Y luego otro con unas chicas en bikini, ¿no? GTA, ¿no? Sí. Entonces ya rompía con el estereotipo de decir, bueno, cuando digo que me dedico al rap, mucha gente piensa que esta es mi forma de hacer negocios o de resolver los problemas, ¿no? Y nada más alejado de la realidad, ¿no? Eso es la diapositiva 2. Sí que es cierto que con el paso del tiempo, pues por suerte para nosotros, pues hijos de directores de marketing, hijos de inversores, o sea, me ha tocado que gente que ha invertido gracias a través de que su hijo es consumidor, ¿no? Qué bueno. Es cierto que hay menos estereotipos que romper, pero tampoco es un producto para todos los públicos. O sea, creo que tenemos un poco el MMA. Pues si a alguien no le gusta la sangre, no puede invertir en MMA, más allá de que hayan hecho un trabajo excepcional y sea mainstream y algo que dé estatus. O sea, creo que ese ha sido un gran trabajo. Por lo nuestro, al ser improvisado, porque la cultura urbana ha crecido mucho, ¿no? Y cada vez vemos las marcas abrazando más la cultura urbana, pero la improvisación tiene un aliciente de riesgo mayor, porque no sabes lo que va a pasar. O sea, tú ya puedes patrocinar al Morat, porque ya sabes lo que va a decir, ya sabes lo que dice su letra, entonces tú ya lo sabes. Pues claro, ¿no? Pero de repente, improvisando, hay muchas marcas que en la decisión final se echan para atrás por eso, por miedo, de decir, uy, o sea, si cogen y ya nos ha pasado, ¿no? Coger una caja del KFC 1 y tirarla al suelo y aplastarla, ¿no? Y dices, hostia, y el KFC patrocinador, ¿no? Entonces, tiene ese grado de dificultad, pero luego sí que es cierto, o sea, que en cuanto a números, nosotros somos una locura. O sea, ahí creo que todavía no le estamos sacando partido a esos 4.500 millones de impactos que generamos en lo digital. Pues a ver, sí que nuestros paquetes de patrocinio, digamos, son un mix entre lo digital y lo presencial, ¿no? Pues tenemos el típico visibilidad en pantallas, ¿no? Que tengas el no corpóreo, pero luego hacemos muchas piezas de contenido. De ser dueños de la IP, pues tenemos una gran parte de pre, ¿no? Del durante y post, y casi podemos crear cosas llave en mano. O sea que estamos, digamos, o dentro de nuestros paquetes de patrocinio ya hay implícito parte de esos impactos, pero o sea, estaremos monetizando, yo creo que te diría ni un 1% de todo eso, ¿no? Entonces ahí hay una oportunidad enorme, yo creo. Desde la ignorancia, Kings League fue un fenómeno gigante, sí, ¿no? En números, ¿han generado ellos mayor impacto que tu industria? Hubo un momento en el boom que sí, o sea, que hicieron números muy grandes. Ahora mismo nosotros ahí estamos, ¿no? Les batimos a veces. O sea, estamos. A ver, creo que la Kings League tuvo un efecto de champán muy grande. Brutal. Claro, o sea, batieron más de 2 millones de espectadores simultáneos. O sea, eso es ya grandes ligas. Pues estaba Ibai como embajador. No, claro, bueno. Y además creo que la fórmula que utilizaron fue muy inteligente. Por eso lo quería sacar encima de la mesa, ¿eh? Porque al final como que veo cosas. Sí, a ver, bueno, nosotros estuvimos hablando con Piqué. Antes de Kings League le estuvo viendo para invertir en Urban y alguna cosa, ¿no? Que nosotros vemos, pero creo que es lo mismo que nosotros hemos mirado
otras IPs, ¿no? Pues ha habido cosas que se han mirado de nosotros y que se han implementado. Pero bueno, a día de hoy yo te diría que o lo batimos o estamos muy a la par, y sobre todo lo que creo que es mucho más sólido. O sea, porque al final lo que ellos han hecho muy bien es la involucración de los creadores de contenido, pero creo que les falta un poco de identidad. Y nosotros somos todo identidad, La ¿no? marca está por encima que los personajes, y en la Kings League Claro. los personajes estaban por Bueno, encima. o sea, nosotros también tenemos un gran componente de los freestylers, pero sí que creo que es más, ¿cómo te diría yo? Sin ser, o sea, es un poco más artificial, ¿no? Al final no deja de ser Fútbol 7 con una serie de normas y creadores de contenido. Nosotros al final somos una forma de vida. O sea, el rap está dentro, o sea, las batallas están dentro del rap y dentro del hip hop. Y más allá de que en el momento de mainstream hayas podido llegar a gente que incluso no tiene ni por qué escuchar rap y le gustan las batallas, hay una base o una esencia que yo creo que lo hace Identitario, ¿no? más sí, identitario y menos perecedero, Ujú. ¿sabes? Te diría yo. Porque el freestyle hace 51 años que existe y seguirá existiendo. Tendrá sus subidas o sus bajadas, pero no creo que vaya a ser algo que vaya a desaparecer. Ujú. La Kings League puede ser que sí o puede ser que no, ¿sabes? Porque es algo nuevo. Lo nuestro al final hay unas raíces, que nosotros hemos hecho X cosas para tratar de potenciarlo, pero hay una base, ¿sabes? Hay una esencia por detrás. Entonces yo creo que eso es importante. Y hablo desde el desconocimiento también. ¿FMS es como el instrumento más grande a nivel mundial, o de pronto América, que ellos también son, ¿no?, construyen de alguna forma lo urbano? ¿Existe algo tan grande fuera de FMS? O sea, de batallas de rap, nosotros somos los más grandes del mundo. Del mundo, ¿eh? También para coger Sí contexto. que Japón, o sea, Hostia. tiene una industria muy desarrollada Hostia. y han hecho, digamos, el evento más grande de la historia se ha hecho en Japón. Me parece que fueron 60.000, 70.000 personas Hostia. en vivo. Tiene una industrialización muy grande dentro del propio país, muy sólida. Sí que es verdad que hay grandes grupos, ¿sabes? O sea, hay como una productora, como si estuviera aquí Telecinco, digamos así, Vale. o HBO, Ok. ¿sabes? O Ha sea, entrado allí un gran monstruo, hay cómics, hay de todo. Pero lo que le pasa a Japón es para Japón, Claro. ¿sabes? O sea, esa es su propia idiosincrasia. O sea, el fenómeno que nosotros hemos hecho en el hispanohablante, creemos que se puede replicar en otros idiomas, Vale. y a día de hoy no hay nada tan grande. Sí que en Estados Unidos la profesionalización se llevó más por el mundo de las batallas escritas, pero no llegó nunca a esas cotas de viralidad ni de impacto. Hablas de países, ¿no? Y creo que seguramente es una de las claves también del crecimiento, ¿no? De no haberse centrado solamente en España, arrancar España, validar España. Creo que después vino Argentina, si no me Sí. equivoco, luego México. Claro, a nivel de patrocinios, son realidades, son contextos totalmente distintos, ¿no? Totalmente. Un patrocinador en España, una entrada en España se puede vender a un precio, pero en LATAM a un precio muy distinto. Incluso dentro de LATAM no tiene nada que ver México, Colombia con Argentina. ¿Cómo lidiáis esto a nivel de negocio? Es complicado porque lo que decimos al final es mucho acierto, error, ¿no? Y el ir aprendiendo. Sí que es cierto que para nosotros, viendo además de donde venimos, ¿no? Que al final la cultura hip hop pues también viene un poco de la calle, de los barrios marginados, más allá de que el hip hop superó al rock hace unos años en Estados Unidos como movimiento cultural que más ha impactado a la sociedad. Pues tenemos mucho público de gente que tiene que decidir entre pagar una entrada o pagar el gas, ¿no? En Latam, ¿no? Y ahí juegas con una disyuntiva que es complicada. O sea, yo creo, yéndome a futuro, que para nosotros o para nuestra tipología de compañía, el ticketing casi tendría que ser una commodity y que no sea importante. O sea, para mí o para una marca que quiera estar en mi evento, creo que es más importante que haya 32.000 personas que haya 1.000 que paguen un ticket. Claro. Claro. ¿No? Entonces, ahí es lo que me dice el olfato, ¿sabes? O sea, porque nosotros hemos hecho pues, eventos en Colombia. Pereira es salir con una semana y que tengan 30.000 personas, ¿sabes? Si no hay que cortar un ticket. O sea, sé que hay mucha gente que se queda fuera de esa experiencia. Y luego además tenemos un producto, digámoslo así, que conquista. O sea, el vivirlo en físico es 100.000 veces mejor que vivirlo en streaming, ¿no? Porque esa energía, o sea, al final el público es gran parte del show. Y además el freestyle tiene algo que lo diferencia de la música, tiene muchos componentes de lo bueno de la música, pero lo que suceda ese día no va a volver a suceder. Es algo único, ¿sabes? Se produce
esa magia de que no sabes lo que va a pasar, no sabes lo que te vas a encontrar. Entonces creo que eso es un show que conquista, ¿no? Entonces nosotros, cuanto más gente vea ese show, sabemos que más gente se va a venir a consumir lo que hacemos, ¿no? Y yendo pues muy al grano en tu pregunta, pues tratamos de meterle la mayor ciencia posible, ¿sabes? Con histórico, o sea, sí que el histórico pues ya nos va dando una serie de herramientas que nos ayuda a tratar de afinar mejor. Pero bueno, o sea, al final la elasticidad del ticket, o sea, no podemos tener un ticket único, o sea, digámoslo así, hay que adaptarse un poco a la realidad, no solo de cada país, incluso casi de cada ciudad, y irla adaptando. Entonces, en ese sentido, lo que es la parte del ticketing es complicado acertar. Hablamos de líneas de negocio. Quería saber si a nivel de producto digital habéis planteado algo, habéis lanzado algo, hay algo encima de la mesa. De hecho, nosotros, o nuestro aspiracional como compañía, es convertirnos en una media company, precisamente también por lo que hemos estado hablando, ¿no? O que puedas ver. O sea, gran parte de los gastos que nosotros tenemos o el riesgo que asumimos es en producción de eventos, y al final tenemos un gran consumo digital. Pues lo que vamos a hacer, quizás una de las partes de expansión, aparte de territorial, para nosotros va a ser atacar el contenido, ¿no? En ese sentido, y con gastos mucho más comedidos, y probar más contenidos para posicionarnos en lo digital y que el margen de contribución sea muchísimo mayor. Al final, igual que yo me puedo afiliar al Barça y pagar por una camiseta del Barça, una taza del Barça, un ticket del Barça, en definitiva, pagar un partido del Barça, ¿hay algo de eso a lo que aspiráis? Tenemos algo en nuestro roadmap, está también. O sea, creo que la visión del socio es muy interesante. O sea, al final nosotros hemos hecho varios tests. No, oye, cuando hay que elegir al último cupo de la internacional, votan 100, 150.000 personas. O sea, la gente quiere interactuar. Y sabemos también, todo el mundo no tiene un freestyler dentro, pero un jurado sí, ¿no? Entonces, ahí hay el quinto jurado, puntas, ¿no? Claro, el quinto jurado es algo que nos gustaría desarrollar, porque además hace que sea más interactivo el propio show, el ser parte. Pero sí creemos que hay ahí una punta interesante de ir más como al socio, ¿no? O a la hora de generar el mercado, oye, de los tiers, quiénes son lo que quiere ver, ¿no? Y de ahí sacar los cachés. O sea, hay una oportunidad grande en mirar a la comunidad, volver a girarnos a la comunidad y construir con ellos, y que realmente, oye, por los que apoyen o que sean esos socios, tengan un poder de decisión, ¿vale? En parte de lo que hacemos. Hay decenas de miles de personas, o si no centenares de miles de personas, que pagarían cada mes sí, por vosotros. Creo que sí, pero bueno, no lo sabemos, no lo hemos probado. Seguro que sí. Y hay que encontrar, ¿no?, en cuáles esas funciones de valor que realmente te dé. Y bueno, que estarás compitiendo con Netflix, que estarás compitiendo con un montón de opciones de entretenimiento. ¿Cuál es tu precio, ¿no? ¿Cuál es tu pricing? No irte de madre, pero yo creo que sí, que en un plan en el cual yo pueda ser un quinto juez, que yo pueda interceder en quién está o quién no está, creo que ahí hay una oportunidad grande. Formar parte de eso vale dinero, y yo creo que lo bueno que tenéis es tanta masa crítica que, como bien dices, creo que también habéis tenido esa misión de democratizar y hacer que cada vez llegue más gente. Con el precio que se considere y que tenga sentido para la comunidad, habría muchísimas, miles de personas que decidirían pagar por vosotros. 100%. Volveremos a hablar, ya te diré. Sí que está en nuestro roadmap, pero también, como te digo, o sea, nosotros en estos 18 meses lo que queríamos era recomponernos, ¿no? Obvio. Y no meternos en nada más, el volver a nuestro ser, y creo que se ha hecho un buen trabajo, pero sí que es algo en lo cual hay que invertir, ¿no? Para hacer un desarrollo también que sea algo potente, pero sí. Pienso como tú. Pasamos, si os parece, al bloque de redes sociales, ¿no? Que creo que es una cosa que habéis trabajado de manera maestra. Es que estamos hablando, por volver a poner en contexto, 4.500 millones, que en España también se podría decir 4,5 billones. O sea, es que es una barbaridad, ¿no? Es número de impresiones en 25, un crecimiento del 35% versus el 24. ¿Cómo o cuándo entendisteis que era vuestro canal de difusión y teníais que ser los más potentes ahí? Pues yo creo que te mentiría. O sea, evidentemente es muy importante para nosotros. O el streaming también ha sido una forma de conquistar a gente o de llegar a gente. Pero te mentiría si te digo que fue una obsesión. O sea, creo que fue más encontrárnoslo, ¿no? O estar en el momento donde teníamos que estar, y ya se ha convertido en un canal. O sea, es
nuestro canal. Y creo que ahí también hay como aspectos muy relevantes a tener en cuenta de cara al futuro. Este año hemos tenido ese crecimiento haciendo menos eventos, ¿no? Y un poco lo que te decía antes, de invertir en contenido, o sea, el hacer más con menos, es algo que también nos resuena, el tema de World Series, de productos más impactados. Y luego, pues, a ver, nosotros sí que es verdad que somos unos obsesos del KPI, los fundadores, y que ha habido momentos en los cuales, como te digo, oye, pues antes podido entrar a otra dirección, no venir tanto de digital, pero para nosotros si no mides algo no mejora y creo que la propia inercia de forma de trabajar es la que ha conseguido que estemos ahí. Pero, joder, yo creo que, o sea, si hubiéramos puesto el foco, pero podríamos haber hecho muchísimo más, si te soy sincero. O sea, pienso que no lo hemos potencializado. O sea, que al final sí que tenemos algo que, pues, por suerte para nosotros, el freestyle pues tiene lo bueno de la música y lo bueno del deporte, porque, oye, quieres ver quién gana. Pues lo bueno de la música es que tú te puedes escuchar un minuto de Jace 50 veces. Los esports no. O sea, tú ves... si no ves ese día, no te vas a volver a ver la partida. No te repites la final de la Champions de no sé qué, vas a repetirte un Barça-Betis. Entonces esa recurrencia de lo musical Total. A nosotros nos juega muy a favor. Muy a favor. Pero creo que... si hubiéramos tenido más foco ahí y tal, de generar cosas más atractivas, o sea, tenemos la suerte que es muy atractivo lo que hacemos, digámoslo así. O sea, yo también es para mí un gran debe, lo hablo mucho con Didac, que es uno de, te diría llamar, nuestros maestros, aparte de socio, ¿no? Didac Lee. Didac Lee, sí. Y vemos, Está ¿no? metido en todo, ¿eh? Sí. Está metido en todo, ¿eh? Y yo tengo la suerte de considerarlo amigo. Y todo el mundo habla muy bien de este tío. Sí. Es un crack. Sí, todo el mundo habla muy bien. Y siempre está dispuesto a ayudar. O sea, es un tío que ojalá yo pueda ser como él, ¿sabes? O sea, es típico referente que ves y dices, ojalá en unos años pueda ser un Didac de la vida, ¿no? Qué guay. Pero, joder, Urban Roosters tiene un producto que mola mucho, pero nos falta marketing, ¿sabes? Y tienes luego Vicio, ¿no? Que hace hamburguesas, tío. Y mola que te cagas lo que hacen en marketing, ¿no? Y ahí es siempre como un gran debe que yo tengo de decir, coño, si nos venimos de la publicidad, ¿sabes? Total. En casa de herrero, cuchillo de... Sí, pero es por el día a día, ¿sabes? No tenemos, o sea, no sé, igual tenemos que hablar. Eso y seguro. que nos Totalmente. miréis algo, pero creo que Urban se puede permitir casi cualquier cosa, publicitariamente hablando, Y más hoy. y no le sacamos provecho. Y más Ese es un ahora. gran debe para mí. Más ahora, que al final también hay fases en los negocios, ¿no? Y como decías, ¿no? Es como llevamos 18 meses de reestructurar, de construir, de hacer esto más grande. Y hay momentos que tienes que dar el paso y darlo a lo mejor hace 18 meses no tiene sentido, pero darlo mañana pues cobra más sentido que nunca, ¿no? Claro, Pero el momentum. evidentemente, el momentum. Sí. Urban Rooster es que lo has dicho muy bien, puede hacer lo que quieras. Sí. Y ahí es eso. Y también creo que necesitamos... O sea, creo que la forma de hacerlo va a ser ayudarnos. Ahí, por ejemplo, sí que te digo que creo que la visión del externo va a ser mucho mejor, porque nosotros estamos muy contaminados como los burros, ¿sabes? Estamos siempre viendo, pues eso, la propia obsesión por la métrica, por ver qué está pasando. Estamos muy metidos en el nicho, ¿sabes? Y quizás eso nos hace a veces No salir ser de ahí, más ¿no? cerrados Claro. en nuestra visión. O sea, creo que tiene que venir gente de fuera y que vea el potencial del diamante y ser disruptivo, ¿sabes? Y que trabajar para uno cuesta mucho, para según qué cosas. Nosotros, que somos consultores, que ayudamos a cientos de marcas a crecer, cuando tú ves un negocio porque estás entrenado en eso y es tu trabajo y tienes un equipo, ves muy rápido ciertas cosas. Pero hacer ese trabajo para uno mismo es súper difícil. Ya. Entonces, que es una cosa que nos pasa a todos. Por eso las grandes compañías, a pesar de tener a los mejores directores creativos, trabajan con las agencias más grandes. Ya. Si se los pueden permitir, porque es como, necesito ojos externos que me miran a la cara y me digan, tío, ¿no lo ves? ABC, y dices, ah, claro, obvio, ABC, ¿no? Pues sí, pues sí. Es muy difícil trabajar para uno mismo, no es sencillo. Sí, a veces eso, necesitas, o que lo tenías claro, pero necesitas que venga alguien externo con cierta autoridad y te lo valide y decir, es que es esto. A nosotros nos ha pasado en muchos momentos de crecimiento, es decir, pues tener que pagar a alguien externo para que te dijeras lo que igual habíamos hablado 1 millón de veces y es como, vale, vamos a por ello, tiene sentido, ¿no? Pero también hasta que no lo pagas,
no te obligas a hacerlo. Si estoy pagando a un consultor para que me ayude en X cosas, hostia, le estoy pagando 10.000 pavos a este tío. Ya. Sí o sí lo tengo que hacer. Cuando lo hablamos él y Tienes yo... que apretar ahí. Claro, cuando lo hacemos él y yo tomando el café, pues bueno, está bien, pero nos estamos tomando un café de 1,50 €. Cuando Sí, le estás sí, pagando sí. 10.000 € a un tío es como, sí o sí lo tenemos que hacer. Tienes razón ahí. Hablabas de las métricas y yo te veo después de casi cada evento compartiendo métricas y midiendo todo. ¿Cuál es vuestra red social favorita en la actualidad o a cuál le queréis meter más caña? La que tendría que ser es TikTok. O sea, nos cuesta, y fíjate que tenemos un equipo joven, pero ya nos ha pillado. O sea, TikTok ha nacido muy después de nosotros y nos cuesta que los communities pongan los pesos, pero más o menos te diría, es en la mayor... la mayor oportunidad está en TikTok. O sea, el mayor movimiento donde está la juventud es donde tenemos que estar, y haciendo menos esfuerzo, como nos dices, las frecuencias son menos de la mitad de un Instagram. Y, o sea, si haríamos lo mismo, haríamos mucho más impactos. O sea, realmente es el debe y donde creo que hay una mayor oportunidad también, el TikTok. La punta de lanza de descubrimiento sobre la marca, ¿no? Que es Sí, decir, que es sí. como que personas que no conocen, saben, pero que puedan ver 30 segundos, flipen y digan, ¡buah, quiero ver esto!, se vayan a YouTube y flipen, ¿no? También es cierto que vuestros creadores más influyentes creo que no son TikTokers. No, también, yo creo que también por eso. O sea, porque, a ver, a nosotros a lo tonto ya llevamos 10, 11 años con el proyecto, ¿no? Entonces, o sea, la gente que ha crecido con nosotros... Una generación que... Claro. De YouTube. ¿no? De Entonces, YouTube, pues tenemos que fichar, yo creo, a TikTokers. O sea, esa es una de las cosas que tenemos que hacer, porque sí que es cierto que los chavales están ahí. Y sí que estamos viendo una vuelta al YouTube, ¿no? 100%. Pero también es estar muy atento, ¿no? Porque todo, joder, nosotros... o sea, hubo un momento que todo era YouTube. Y todo el mundo nos veía por YouTube y ahora estamos en... O el tema de cerrar. O sea, ahora yo creo que todo es multiventana. Entonces tú, si es mejor que haya 10 streamers que te estén viendo tu contenido que no que estén haciendo otra cosa, ¿sabes? Y que eso también creo que es una evolución del mercado, 100%. ¿no? Que le costó mucho a los esports o a la LVP y tal darse cuenta que es que si no están relacionando lo tuyo, no te vale de nada, porque es una falsa métrica el tratar de que todo el mundo te vea ahí para engordar lo tuyo, cuando lo importante es la huella. Y eso Kings League lo hizo muy bien. Claro. Por ejemplo, Kings League lo hizo muy bien. Y eso son pues tendencias del mercado que es así. O sea, si no están hablando de ti, están hablando de otra cosa. Entonces es mucho mejor que haya 20 personas reaccionando en su propio stream, aunque parece que te estén quitando audiencia, te están dando audiencia, te están dando relevancia. Y este es el bloque que quería entrar, ¿no? De creadores de contenido, que vosotros, claro, tenéis ese juego de... Seguramente hay más visualizaciones fuera de vuestro ecosistema, dentro de lo generáis vosotros, pero con reaccionadores, gente que genera contenido. ¿Cómo lidiáis? Porque yo sé que habéis ido cambiando seguramente las políticas, ¿no? Había un momento de no puedes reaccionar en X tiempo, estás fuera de mis reaccionadores, con lo cual no te... ¿En qué punto está ahora? Puedes, no sé si siempre se ha podido reaccionar en streaming, me suena que no. Sí, ha habido varias etapas. Claro, ¿en qué etapa estáis ahora a la hora de reaccionar y por qué habéis tomado esa decisión? Aperturismo, sí que es cierto que nosotros fuimos pioneros, yo creo que en eso también, ¿no? De dar apertura a que la gente pudiera reaccionar, y al final el mercado pues fue hacia ahí, e incluso por Red Bull lo hace ya desde hace unos años. Pero, o sea, es dentro de ese aperturismo, o sea, que para mí es lo que os estaba diciendo. Cuanto más gente hable de ti, más relevante eres o más notoriedad tienes, creo que es lo importante. Puede haber microestrategias que pueden ser más o menos interesantes, ¿no? Por ejemplo, pues ahora Bazooka u otras competencias hacen 48 horas, ¿no? Que tienen que respetar, entonces ahí arañan un poco esos números que pueden ser interesantes y en cierta manera yo le doy muchas vueltas porque quizás alargan el momentum también, ¿sabes? Porque al final estás haciendo una ventana lo justo para que tú te llevas la relevancia, pero luego ya vienen todos. Y está todo el mundo con el hype de verlo también con los reaccionadores. Claro, ¿no? Y entonces ahí creo eso hay que tenerlo en cuenta y creo que hay que ir hacia ahí, porque incluso esa ventana hace que alargues, porque claro, estamos en un mundo sometido a miles de impactos. Entonces, o sea, es jodido, o sea, peleamos por atención con todo el mundo. Entonces, ahora
pensándolo así, alarga incluso la atención sobre el producto. Y lo dices y me está pasando, ¿no? Con la última de Chili Parker con Danger. Con Danger. Claro, yo sale la batalla, me la veo y digo, yo ya me quiero ir a verla con uno con el otro y digo, no está. Y estás ahí 2-3 días esperando que salga, con lo cual sí que es cierto que alargas el tiempo de vida, ¿no? Claro, pensaba, ¿por qué lo hace Bazooka no permite? ¿Por qué? ¿Por 1 millón más de visitas que el nivel de monetización de YouTube es? Yo creo que ese habrá sido el primer pensamiento, ¿eh? ¿Por puede monetización ser. de YouTube? Bueno, o números. Eso también es eso, ¿sabes? O sea, ahora Por estamos en vender un... números a marcas después. A marcas y al mercado. O sea, por Ya. eso hay... Que una batalla no es lo mismo. O sea, que nosotros, tenga- por ejemplo, no Claro, invertimos... 1 millón claro, que 500 millones. nosotros no invertimos en que- comprar visitas, pero Claro. eso existe. Claro. Sí, claro. Y sí que estamos también en la tiranía de los números. O sea, si alguien ve que no tienes números, no molas. Entonces no lo veo. O sea, ojo, eso también. Claro. Es algo también que no sé, por la propia idiosincrasia de la... Al estar sometidos, creo que a tantos inputs, ya una forma de ver si es algo que tienes que ver, te lo dice el número de visitas que tiene o el número de gente que lo ha visto. Claro. O que piensas que lo ha visto, ¿vale? Porque eso también está. A ver, nosotros ni de coña nos podemos poner a jugarnos con un canal de 6,5 millones a comprar visitas, pero otra gente puede meterle ahí Sí. sin tanto temor a que eso se muera y, coño, si es que el mercado está lleno, desde comprar bots de... O sea, es que lo he visto hasta con el stream. Sí, ¿Sabes? sí, no, que no, te sí, meten espectadores, ¿sabes? Y Sí, notas de sí. repente 10.000 ahí, ¡boom! ¿Sabes? De un segundo a otro. Y dices, hostia, ¿Qué ha ¿qué es pasado esto? aquí, no? Yo quería recuperar un tema que hablamos de creadores de contenido y has hablado de TikTok y de YouTube. Y hablábamos de que yo te compro al 100% que TikTok es una buena punta de lanza para los jóvenes, pero te hago también la reflexión. ¿Dónde está poniendo el foco Ibai ahora? Está yéndose, o sea, la tendencia está yendo a menos stream y contenido más relevante YouTube. O sea, creo que hay una vuelta a... O sea, creo que hay una tendencia a dar más valor a lo que haces. O sea, creo que el stream está perdiendo... De hecho, es solo fijarte un poco la tendencia. O sea, cada vez los streamers grandes están haciendo menos streams. Y creo que sí que, pues, el rollo MrBeast, ¿sabes? El irte a una mayor producción, a cosas más especiales, el hacerte más... O sea, no dejarte ver tanto la exclusividad. Pues creo que va hacia ahí el mercado. Y sí que es cierto que TikTok está siendo más agradecido con el streamer. O sea, yo he hablado con varios y ahora, o sea, ellos piensan que la interactividad que te da TikTok es mejor que la que te puede dar un Twitch o un Kick, ¿sabes? O sea, es como que hay más interacción con tu comunidad y también está pasando eso, o sea, como que el streamer o los TikTokers se están convirtiendo en streamers a partir de a través de esa plataforma. Creo que TikTok ya ganó la pelea del contenido y ahora está yendo hacia ahí y hace un nuevo consumo de stream, pero a ver cómo sin que también no quiero quedar, o sea, creo que es más contenido chatarra, Sí, ¿no? total, El sí, tema ¿no? de TikTok Es y más sí fast food. que más fast food, sí, y al final el YouTube está volviendo a ser premium. O sea, eso es lo que veo. Yo quería solamente recogerte ese guante, ¿no? De que has hablado como, hostia, creo que tendríamos que estar más fuertes en TikTok y es como, ok, pero creo que sobre todo sois dueños del medio de comunicación que más influye a todo el mundo, donde hay más tiempo de retención, donde se genera mucha más pertenencia y donde si miras a dónde está el Plex, dónde está el Ibai, dónde Ya, están, es cierto. están en YouTube. Que ha superado a Netflix como plataforma en televisión ya. Efectivamente, es el canal estrella por el que todo el mundo se está peleando y vosotros sois los reyes ahí. Entonces, yo solamente animo a que está genial hostia, TikTok, es verdad que es una punta de lanza y hay que estar ahí, pero yo como redoblaría esfuerzos en YouTube, es como, yo me imagino, el crear tu contenido, el chiringuito de jugones. ¿Por qué no lo controlas tú? ¿Qué hacía bien la Kings League? La tertulia la dominaban Sí, eso ellos. estaba bien. La conversación la creaban ellos. Entonces yo creo que tenéis lo más difícil ya, que es la atención en YouTube, que es donde el usuario conecta, donde pasa horas viendo, donde vincula. TikTok es fast food y está guay para un descubrimiento O número parte uno. del funnel incluso, ¿no? Parte del funnel es como ocupa un espacio, pero tenéis lo más difícil, que es YouTube, como no deis por hecho que estáis en lo más complejo y por lo que los principales players en el mercado hoy se están peleando. Con lo cual, redoblar esfuerzos o si yo estuviera mañana en la junta y
y te dijera, oye, ¿cuál es mi opinión? Oye, hagamos más y mejor contenido en YouTube y reciclemos TikTok. Es como TikTok tiene que estar, sí, pero si tengo que montar un equipo nuevo, lo monto en YouTube. Ya, tienes razón. Hablabas antes, ¿no? De controlar esa comunicación, y hace poco has vuelto tú a generar contenidos, a reaccionar a discursos que antes no teníais vosotros como plataforma, y creo que una cosa que también hizo muy bien o ha hecho muy bien la Leak es la comunicación es mía. Sí. O sea, es como aquí, las tertulias se hacen aquí, luego la gente reaccionará, pero las tertulias duras están aquí, ¿no? Entonces también... Lo de la velada del Ibai, Justo. todos los 50.000 vídeos que crean ellos desde... Y luego cada uno monta su peli, ¿no? Cada Claro. uno de los participantes, pero ellos controlan, hostia, ya tengo a todos los elegidos, venga, vídeo de 20 minutos, el cara a cara y no sé qué, venga, ya tengo otro vídeo. Claro. Sí que es cierto que pensándolo ahora, que es una cosa que igual Liga Bazooka, ¿no? Que podríamos decir que ha entrado muy fuerte, ha hecho muy bien con los face-off. Claro, pero al final creo que nos olvidamos también que los freestylers, aunque sean genios del freestyle, no todos tienen por qué ser un personaje público. Igual lo que hacen en un escenario luego los llevas detrás de cámaras y se deshincha, ¿no? Ya. Entonces, que también es esa parte que es compleja, porque pues, tú puedes tener a Zetangana, que es un genio de la música y de la comunicación, pero igual los estopa, en el escenario lo petan, pero luego no tienen show detrás de cámara, ¿no? Ya. Que creo que también es una complejidad eso. Ya, tienes razón. Me gustaría, si os parece, entrar al bloque un poco de startup, ¿no? Vale. Hostia, yo con mi negocio pienso, ¿cómo es el proceso o por qué decides en una parte vender para que entre gente de fuera? Pues porque, a ver, uno como convicción personal, soy poco avaricioso. ¿Vale? O sea, también al final yo vengo de la cultura y me gustaría que esto me trascienda a mí, ¿no? Y que mis hijos, ojalá alguno de mis hijos pueda ser campeón del mundo de freestyle. O sea, ahí hay una Los una estás ilusión. entrenando, ¿no? Desde Sí, pequeños. sí. Pero luego también está esa visión de que prefiero tener el poco de algo gigante que el todo de la nada, ¿no? Es algo que siempre he tenido muy claro, y creo que hay que soltar, o que es parte del propio crecimiento, el acompañarte de lo que no tienes, ¿no? Y nosotros pues no teníamos capital o no teníamos experiencia en X cosas, y siempre hemos estado abiertos en ceder para seguir creciendo. Y que también yo lo veo ahora, ¿no? O sea, mira, la Kings League creo que ha levantado cerca de 100 millones, ¿no? Entre estas dos rondas, ¿no? 60 más 50 ahora. Claro, están generando una industria también, ¿vale? O sea, ellos han levantado 100 kilos y nosotros hemos levantado menos de 10, ¿no? 8, ¿sabes? O sea, creo que hemos hecho más con menos, en más tiempo, pero es necesario. O sea, para generar lo que queremos ser, o para ser la UFC del rap, por ponerte un símil, o sea, se necesita capital, se necesita apostar, se necesita inversión y se necesita tiempo. ¿Qué es lo más importante que aprendiste? Porque todo el mundo que ha levantado capital que conozco es como que es un proceso, ¿no? Y que hay mucho aprendizaje. ¿Qué aprendiste o qué nos podrías enseñar acerca de qué es levantar capital? Bueno, al final es un arte, pero no deja de ser una negociación. Y sí que me he dado cuenta que tan importante como las métricas, los números, que tengas una buena empresa, es el FOMO. O sea, nosotros, por ejemplo, la ronda que levantamos en la pandemia, esa fue gracias al FOMO. O sea, ahí tomamos una decisión de apostar, oye, era o chapar la empresa o ponernos al letargo, ¿sabes? Y decir, uy, hacemos un ERE, o tenemos aquí para hacer 2 eventos, ¿le damos o no? ¡Pum! Y el darle eso hizo que fuera más fácil meter el dinero, porque, o sea, las métricas, o sea, si hubiera sido solo métricas, estaba jodida la cosa, ¿sabes? Era como... Y generamos un momento de, ¡buah! Esto es la hostia, con FOMO, porque realmente... O sea, tú veías el P&L y los balances y decías, me cago en la puta, esto es un precipicio muy grande, ¿no? Y generamos FOMO, lo contrario, ¿no? Entonces, o sea, creo que es muy importante las dos cosas, el ritmo de la ronda, o sea, el ir controlando los tiempos, la negociación, y en algún momento dado generar esa inercia, ¿no? Porque también es verdad, o sea, lo que más cuesta es el primero que te va a liderar. Y de ahí ya el conseguir ese efecto cascada, ¿no? El ir alimentando
de tal manera el inversor de dejarlo caliente, ¿no? Con actualización, con tal, oye, mira lo que estamos haciendo con Pum Pum, y luego poner esa sensación de urgencia. Como te digo, creo que es un proceso de negociación con sus particularidades, que sabes que va a ser una ventana de 6 o 8 meses, bueno, menos esto de la IA que alucina, ¿no? Que le mandan 2 meses y venga tal. Pero creo que es por el efecto FOMO también. O sea, creo que al final es mitad FOMO, mitad ser buena empresa. O incluso a veces el FOMO puede estar por encima de que tengas algo sólido. 100%. Sí. Y saber jugar con eso también. Claro, exacto. Y que esa emoción y ese FOMO no te invada a ti y te, Claro. y te destruya. Sí, ¿no? te destruya, y poner los pesos, ¿no? Porque, claro, o sea, pues no tienes que ocultar nada, pero tienes que potenciar lo bueno, ¿no? Ujú. Eso también es importante. O sea, es de lo que acabas de decir. Al final, ¿qué es lo que yo le enseño más, no? Lo otro está, pero yo te hablo de lo que, Claro. de lo que Controlas mola, ¿no? El Sí, discurso, el bueno, como en el una relato, batalla, sí, tú exacto. controlas el discurso y el otro tendrá su discurso. ¿Y quién Sí. gana, no? A nivel argumental. Sí. Creo que para que cualquier empresa en el mundo funcione, da igual la empresa que sea, es el equipo. O sea, es Sí. como es el principal activo de cualquier empresa. Actualmente, ¿cuál es el organigrama que tiene Urban para que nos lo podamos imaginar? Es que es un difuso, ¿no? Social media / comunicación, Ujú. de la cual pues cuelgan pues toda la parte de community management, de estrategia, de la parte de Alonso, comunicación, prensa, contenido, los creativos. O sea, creo que es ahora mismo el departamento más relevante en cuanto a peso de la compañía, porque guay. al final es como desde los creativos a los diseñadores, pues todo depende de ahí. Luego está el área de revenue, que es muy importante, pero a día de hoy pues pequeña, mucho más pequeña de lo que me gustaría. Es una de las áreas que tenemos que reforzar, un poquito de recursos humanos, pero bueno, prácticamente es content, ¿sabes? O sea, todo lo que es nuestra empresa es contenido, ¿no? Bueno, y define muy bien el alma y la esencia Sí, de claro, ser una industria sí, de entretenimiento. Es sí. como, Bueno, evidentemente. luego producción, perdón. Sí, que sí, me lo toda he la parte de dejado, claro, operaciones. toda la parte de producción, de operacional, de técnicos, de logística, de llevar el pulso, de controlar las producciones en los países también. Es el segundo departamento más importante que Y la tenemos. parte del management, cómo la gestionáis con imagino, los artistas, ¿no? Sí. Eso también cobrará Claro, tenemos una parte, o sea, te diría que dentro de la parte de producción está la parte artística, Vale. lo que es la gestión, negociación con ellos, también el trato, y luego tenemos una pequeña parte que casi está como unida con ese departamento, que es nuestros propios representados, ¿no? Ujú. En ese caso, o sea, artistas representados directamente por la marca. Creo que una de las complejidades seguramente de Urban es lidiar con, ya no hemos hablado, pero dentro del equipo de Urban podríamos contar a los freestylers, porque Bueno, son si contamos necesarios. los freestyles somos muchos. Claro, ¿no? pero son básicos Sí, para sí. montar el show. Entonces, ¿cómo es lidiar, cómo es negociar con freestylers, donde seguramente muchos vienen de un entorno no profesional? Porque yo me imagino Urban como pues, la NBA, que está negociando, pues negocia con las franquicias y ya está. Y luego cada equipo se organiza con sus jugadores. Ya. Pero claro, vosotros Vamos hasta abajo. de liga os vais hasta Ya. los jugadores, ¿no? ¿Cómo es lidiar y cómo es esa negociación? Porque imagino que hay mucho ego y tiene mucho peso realmente también, Sí. ¿no? Dentro de los shows. Pues a ver, o sea, es muy desagradecido la negociación con talento en general, porque tú puedes acompañar a alguien quizás desde el momento que no es nadie y al final... Y es necesario también para el talento, que no se malentienda. O sea, tú necesitas esa parte de ego de que es por ti, para ser lo que eres, pero sí que es cierto que es como... La plataforma, o sea, tú no has hecho nada, ¿no? Si triunfan por ellos, y les va mal por tu culpa, ¿sabes? Sí, O sea, que el formato es no como- funciona, pero cuando alguien pues, Peta, trueno, claro. estalla, es como... Es trueno. Es por trueno, no es por... No, tú no has tenido nada que ver. Eso sí, si alguien no triunfa, tú eres el culpable. Y luego, pues también, al final... Hostia, nosotros, o sea, el rap viene de muy abajo, ¿no? Pues todo es... di que nosotros también... Por parte de nuestro equipo venimos también de abajo y tienes un poco los códigos, pero bueno, eso está ahí. O sea, al final estás hablando igual con alguien que ha sido vagabundo, ¿sabes? Y ha vivido en la calle durmiendo en una parada de autobús meses, ¿no? Y luego gracias a esto tal, o de realidades muy complicadas. Entonces, pues eso también es
pues mucha psicología, mucha empatía, ¿no? O ayudar a la gente a crecer, ¿sabes? Porque vienen igual, pues no tienen ningún tipo de formación, tienen un talento de la leche en eso, pero joder, ¿sabes? No ha ido al colegio, ¿sabes? Y todas esas realidades. Y luego pues tienes desde un Gacir que estudia física cuántica, ¿no? O Becais, que es doctor en la universidad, ¿no? De seguridad informática, ¿no? O sea, tienes un espectro muy amplio, pero sí que es cierto que también, sobre todo en Latinoamérica, venimos de contextos pues complicados. Y eso pues tiene es un A más dentro de las negociaciones. ¿Puede haber momentos que haya habido artistas que hayan incluso cobrado más que tú? Como Sí, claro, hombre. dueño y señor sí, de... hombre. Y pasa aún, ¿sabes? No quería hacer la pregunta porque te quería preguntar si podías dar también, sobre todo, por inspirar y dar un rango igual estas cosas son muy... Puedes dar un rango para que también la audiencia que está descubriendo aquí hoy esta industria pueda comprender desde los mínimos y hasta los máximos. O sea, una estrella en FMS dentro de una liga profesional de freestyle, ¿cuánto puede estar haciendo anualmente de forma directa con una liga como la vuestra? Ya no hablo del indirecto, de marcas, que seguro que igual pueden hacer un por dos a lo mejor algunos de ellos, ¿eh? Claro, bueno, más. O más, ¿no? Incluso. Yo creo que más. A ver, alguien así muy top, pues con nosotros puede estar en 130, 140 directo. Wow. Salario de directivo ya. O sea, directo, claro, pero luego al final nosotros estamos en el indirecto. O sea, muchas de las marcas, por ejemplo, Red Bull les paga por salir vestidos de Red Bull en nuestros eventos y si ganan la batalla le pagan un bonus y tal. O sea, que ya no te hablo ya de muy indirecto, o sea, de incluso el vestir una camiseta con una marca. O sea, yo creo que las superestrellas pueden estar moviéndose entre 300 y 600 al año. Te iba a decir que puede haber estrellas que estén haciendo medio kilo. Sí, puede haberlo y igual en un año bueno han podido hacer hasta cerca del kilo, los 900. Pero eso es muy superestrella. Muy superestrella. Tiene que haber una cabra siempre. Exacto. No, pero exacto. Y recojo esto, ¿no? Porque entiendo cuando dices que la gente se olvida de las cosas. Y es así. Y es verdad que, evidentemente, el que es estrella y el que es talento tiene todo su mérito, pero que a veces es como, cabrón, no me aprietes tanto, ¿no, perro? Si es como, es que estabas eras camarero, ¿ya me entiendes? Sí. Pero bueno, o sea, eso es, o sea, al final también, otra de las cosas que tienes que aprender para negociar es quitar lo personal. Total. ¿Sabes? O sea, porque si no, estás jodido. Sí, o sea, yo al principio, los primeros años... Lo vivías, ¿no? Es cuando te digo, además, que soy muy temperamental, pues, esto de personal, es decir, pero hijo de puta, ¿sabes? Tío, tal, ¿qué haces, tío? ¿Sabes? Tal. Hay un momento que tienes que salirte de eso y al final es normal, tú tienes que tirar para un lado, él tiene que tirar para otro y llegar a buscar el término medio, pero quitar lo personal de la ecuación. Total. Eso es de las mejores cosas que he aprendido a hacer. Porque si no lo pasas mal, ¿sabes? Total. O sea, encima te lo llevas tú a casa, diciendo, me cago en la puta, ¿qué tal? Después de todo, no sé qué. Bueno, pues ya está, es parte del juego. Es el juego. Es parte del juego y evitar que se vaya de madre. Sí que es verdad que nosotros en los años buenos, pues, o sea, los salarios subían un 25% todos los años, año tras año, ¿sabes? Y eso para mí que pudo haber en un momento dado que fuera algo insostenible. Ahora mismo pues llevamos como un par de años, 3, que estamos ahí, ¿sabes? El presupuesto es el que es. Oye, si se vuelve a dar otro salto, pues habrá. Sí, la industria pero ya crece, también, ¿no? Los propios artistas han hecho una composición de lugar. Pero antes era como, todos los años, claro, tú estás subiendo un 25% del global. Hay gente que es eso, que te iba doblando, ¿sabes? Que es que como me perdió. ¿Sabes? Año tras año querer doblar. Hostia, es jodido eso, ¿eh? O sea, tú imagínate. Sí. Claro, por suerte no me ha pasado. Que me doblen de un año al otro. Yo creo que seguramente también teníais la dificultad, que era algo tan emergente y como no había una escena consolidada ni un mercado consolidado, que la gente no sabía cuáles son los estándares. Normalmente en un mercado laboral más estable, la gente sabe que de un año a otro nadie hace un por dos, que no existe en ninguna empresa del mundo. No, es que entonces... Y muchas veces creo que también el desconocimiento, que puede venir también por eso, o las cuentas fáciles, ¿no? Porque es muy fácil hacer cuentas desde fuera. Bueno, de 5.000 personas. Ya, claro, y todos los gastos que significa hacer esto, ¿no? O sea, no lo cuentas, o sea, tú te haces ahí como la paja mental de que te estás forrando y luego desconocimiento de las industrias, ¿sabes? O sea, es que el contrato de UFC mínimo son 12.000.
O sea, un peleador empieza cobrando 12.000 pavos al año. Mm. En el UFC, ¿sabes? Sí, O sea, una locura. que no sé cuánto estará facturando UFC, Sí, pero sí. varios miles de millones. Sí. Entonces, y te comparan y dices, hostia, ¿sabes? O sea, si esto... Claro, evidentemente no llegas a un Tupuria que te pueda cobrar 3, 4 kilos por la pelea del título, ¿sabes? Nosotros no llegamos todavía a eso. Pero, hostia, que tienes una base en una empresa que es un mega monstruo que está cobrando 1.000 pavos al mes, ¿sabes? Sí. Un tío por pelear, ¿sabes? O poníamos antes de referencia, ¿no? Que hubo cierta polémica con la Kingsley que les daban el bocadillo, ¿no? Casi. Quiero decir, Sí, que sí. bueno, que creo que habéis hecho una apuesta por... Hablabas del talento. Creo que habéis Claro. sido muy buenos empresarios ahí y que habéis acompañado, pese a la incertidumbre, a apostar por la industria y que todo el mundo se ponga un poco en masa. Venga, y qué tal. Ok, apostamos por vosotros, sois tal, pero o sea, que creo que habéis hecho un ejercicio de ser muy generosos y de apostar por todos, ¿no? Incluyendo a la industria, a los artistas, también apostar por vuestro crecimiento, pero... Claro, es que nuestra apuesta es a largo. O sea, nuestra apuesta es a generar una industria y muchas veces el ser corto de miras ahí hace que no veas el sol. ¿Sabes? Estás viendo el bosque y no le entra en la cabeza porque mucha gente, y yo me he dado cuenta, sobre todo en negociaciones con artistas, o sea, ellos en su cabeza, si tú le pagas 10, tú tienes que estar haciendo 30. Eso es porque él lo haría así. Es imposible que tú le pagues 10 si tú no haces 30. Sí. Es imposible, o sea, Sí. porque él nunca lo haría así. Entonces da igual. Entonces tú le puedes decir que es así, él va a decir que es mentira. ¿Sabes? Que le estás mintiendo para tratar de tal, porque en su cabeza le estalla. Y no nos date cuenta, claro, que nosotros estamos invirtiendo, a ver, y que no somos gilipollas, o sea, que queremos que esto sea gigante, ¿sabes? Tío. Pero ahora toca poner. Entonces esa visión de que te estás aprovechando es como en plan, cabrón, ¿sabes? O sea, no me estoy aprovechando, estoy cultivando para todos. Oye, y tú eres el que te estás aprovechando en primera instancia, porque eres el primero que está pillando. Y al final es una sinergia. Yo te necesito a ti, pero tú me necesitas a mí. Pero, joder, no tengas una visión sesgada de que yo te estoy chupando. No, porque de momento yo te estoy dando. ¿Sabes? Pues ojalá que llegue ese momento en el cual, oye, pues Urban pues sea un monstruo y genere, ¿sabes? Un montón de caja. Pero al principio, para llegar ahí, para generar una industria, hay pulmón. Es pulmón. Y nosotros todo lo que hemos generado lo hemos invertido, más lo que hemos conseguido de fondos, porque considerábamos que era lo necesario para generar una industria. Porque también dentro del mundo de la startup nosotros estábamos jugando a crecer, no a ser rentables. Entonces, creo que ahí hay veces que, claro, en su cabeza es imposible que no sea rentable, ¿sabes? Pero porque ellos ya tienen la visión de decir, coño, pues este tío me paga 10K, es que se lleva 30 a su casa, ¿sabes? O sea, y vive como Dios. Como un Y es marajá. millonario, ¿sabes? Y, Sí, no, seguro, hostia, claro. no, Y el ¿sabes? avión con el que ha venido Sí. estaba destartalado, no estaba nuevo, sí, eso lo hemos visto. Yo si os parece, por ir cerrando, que sé que te tienes que ir, Asier, nos gustaría pasar, un poco al lado más personal, un poquito de Asier. ¿Qué sentiste o cuándo sentiste, o la primera vez que dijiste, esto va en serio, ¿sabes? Con Urban, o sea, ¿qué momento dijiste aquí, ojo, que esto puede ir en serio? O sea, dices de verle un potencial a gigante Sí, o de... dijiste, bueno, de ser... Yo, por ejemplo, siempre pongo el mismo ejemplo. Nosotros, la primera vez que dijimos va en serio es como cuando cogimos la primera oficina. Fue como, no nos imaginamos como dos freelance y tal. Y al coger la primera oficina firmando, es como, hostia, estamos ahí en el despacho del notario y es como, hostia, Sí, esto sí, va en serio, esto va ¿sabes? de verdad. ¿Qué momento tú dijiste, esto va en serio? Al firmar préstamos. ¿Vale? Bueno, Esa es la vez que dices, hostia, ya no hay vuelta de atrás. tener que poner aval y tal, y decir, uff, hostia, esto ya va de verdad, ¿sabes? Aquí hemos venido a jugar. O sea, quizás el tema de la financiación, porque para mí me afecta más, porque al final la inversión, en un principio, tenía más como una sensación, ¿no?, de que debes algo. Pasa. Vale. Pero con el paso del tiempo realmente es una inversión de alguien que está apostando de sacar una rentabilidad. Entonces, para mí me pesa mucho más un préstamo Claro. que, coño, te estoy vendiendo parte de mi empresa. Irá bien o irá mal, pero no te estoy timando. Tú estás comprando Asume el aquí, riesgo. estás jugando a que esto valga mucho, ¿sabes? Entonces, es algo que me ha costado, pero que ya como que lo he asimilado. Entonces, para mí lo más, digamos, peso pone en las espaldas es el tema de préstamo. ¿Cómo compaginas tu vida personal con el negocio?
Jodido, ¿Vida perro qué? Fastidiado. O sea, ese yo creo que es el mayor sacrificio, porque al final a mí urbano, o sea, es que me flipa, ¿sabes? O sea, lo que estoy haciendo me flipa, incluso lo que no me gusta, porque me estoy dedicando a algo que nunca me hubiera imaginado. O sea, es lo que os he dicho, ¿no? Desde que con 12 años lo que he amado, ¿no? Y de repente que haya podido ser la herramienta con la que pueda dar un hogar a mi familia, ¿sabes? Lo que me lleve... O sea, a mí me encanta trabajar. No, o sea, me podía estar 48 horas seguidas trabajando, o sea, porque me encanta, ¿no? Entonces creo que el mayor sacrificio es en lo personal, porque sí que más allá de que me encante y a mí no me cuesta, pues tienes que sacrificar muchas cosas por lo que hemos dicho antes, ¿no? En esa vuelta, ojalá estaríamos en otro estadio en el cual pues habría muchas cosas de las que no me tendría que preocupar y poder conciliar más mi vida personal y estar más en lo estratégico, pero eso no ha llegado. Y sobre todo, pues los que habéis sido emprendedores ya sabéis que es horas y horas y eso al final lo quitas de tu vida personal. Y yo tengo la suerte, gracias a mi mujer, que vamos, sin ella hubiera sido imposible. O sea, ha sido alguien que me ha comprendido, que me ha acompañado y que le debo mucho. Y yo, por lo más que quiero triunfar en la vida, es precisamente para dedicarle tiempo a mi familia, ¿sabes? O sea, ahora mismo es una disyuntiva de que no les falte nada, pero al final también estás en ese, que esto no se caiga, porque, o sea, sin esto mi familia está jodida, ¿no? Pero entonces, y yo lo que quiero es llegar a ese punto de decir, bueno, pues ahora os recompenso más, ¿no? En el sentido de, os voy a recompensar con pasar con tiempo con vosotros, el disfrutarlo, ¿no? Pero al final estás sacrificándolo. Es un poco una incoherencia, ¿no? Muchas veces estás sacrificando el tiempo con ellos para ellos, ¿no? Y es jodido. Eso yo creo que es la parte más complicada, ¿no? El irme un mes fuera y los niños que tienen, pues eso, 4 y 2 añitos y que es cuando mejor, ¿no? Pues te lo pierdes. Eso es lo más complicado, yo creo, de emprender, la conciliación personal. ¿Y el mejor momento que te ha dado tu negocio? Ese día que te acuerdes de dijiste, hostia, me quedo con este día. Ahora también es algo como que estoy aprendiendo a disfrutar más. O sea, yo soy una persona como muy obsesiva y yo me acuerdo del primer evento que hicimos grande en la cubierta de Leganés, que fue como pasamos de hacer salas de 800, 900 mil personas a hacer algo para 5.000 personas. No lo disfruté. O sea, porque soy muy como te digo, muy obsesivo con los detalles tal y más. Nos habían robado un dinero de las barras, yo qué sé, sería 3.000 euros. Bueno, estuve como 2 o 3 meses obsesionado con el tío, lo llamaba por teléfono, ¿no? O sea, y es como, en plan, coño, acabas de hacer un evento de 5.000 personas y claro, me estuve hasta las 6 de la mañana con el tío ahí en una oficina y haciéndole contar el dinero, tal, ¿sabes? O sea, y sí que es cierto que ahora, por ejemplo, o sea, si lo miro en retrospectiva, ha habido como grandes momentos que he saboreado después, como te podría decir la primera internacional, ¿no? Lima, ¿sabes? Justo prepandemia. Pero ahora me obligo más a disfrutar de las cosas. O sea, por ejemplo, la gira de World Series, o sea, cada vez disfruto más del momento, ¿sabes? O sea, esta gira última de World Series, más allá de que trabajas y pasan cosas, lo disfruto mucho más porque soy más consciente. Antes también estaba más como, ha pasado esto, no sé qué, tal, va aquí, para allá, y ¿sabes? O sea, estar siempre como pensando en qué has hecho mal, ¿sabes? No tanto en decir, joder, y también el decir, bueno, estamos aquí, tío, esto es la hostia, ¿sabes? O sea, el tratar de hacer ese cambio de chip. Entonces, te diría más que esta última World Series, o sea, porque es lo más reciente y es en el momento en el cual yo mismo me obligo más a disfrutar, ¿sabes? Y es importante, ¿no? Esa parte de obligarse, porque al final todo va muy rápido. Sí. Como dices tú, pues muchos de nosotros estamos obsesionados y estamos pensando en el mañana porque sabemos que podemos hacer más cosas y tenemos todavía energía y fuerza y ganas de hacer más grande nuestro proyecto. Y si no haces un ejercicio consciente de parar y celebrar y recorrer a veces hacia atrás, ¿no? Yo me siento identificado con lo que dices, ¿no? De decir, hostia, hoy mismo, por ejemplo. Evidentemente, tanto para Martí como para mí, que llevamos escuchando freestyle y que la cultura urbana pues siempre ha sido algo que ha estado cerca de nosotros, en el fondo, si lo paras a pensar, no tiene ningún sentido. Y es una cosa que mi negocio me ha permitido vivir. Estoy seguro que tu negocio te ha permitiado vivir miles de tantas cosas, tantos momentos impensables. Mira, ahora que me acabáis de desbloquear uno, KCO, tío. O sea, claro, KCO es la única parte. Yo nunca he sido de famear mucho, o sea, no he sido fan de casi nadie. El puto Casey. Pero de KCO sí, tío. ¿Sabes? Sí. Y puedo decir que he entablado amistad con el KCO gracias a mi proyecto y eso es la verdad
Es mágico. espectacular. Estar en El Salvador con Casey O ensayando su concierto, ¿sabes? Aquí al lado mío, mientras yo me tomaba un tequila, ¿sabes? Y me grababa solo para enseñárselo a mis colegas de Planeta. Aquí, el Mira puto esta Casey locura, O, ¿no? ¿sabes? O sea, es cierto. Pero y puedes caer en no darte cuenta y no aprovechar y saborear ese momento. Eso es, Puede sí. pasar, puede pasar. Puede pasar. A nosotros hablamos muchas veces, ¿no? Que cuando te encuentras con un problema hoy, a veces hacemos el ejercicio de si en 2020 me hubiera puesto este problema, que hubiera dicho, no, no es real. No es real que tengo el problema de cambiarme a una oficina porque se me han quedado pequeñas. Sí, Ya, es tengo, verdad. eso no. Y en 2020 hubieras dicho, sí, yo te firmo, bendito problema el tener que pagar, no, lo típico que hemos dicho seguramente, bendito problema pagar mucho Hacienda, ¿no? Todo el mundo ha dicho, Sí, luego sí. cuando estás pagando, ¿sabes? Pero en 2020 cierto. decías, hostia, pues esa parte de cuando tengas problemas hoy que digas, joder, ¿Cómo es me lo hubiera tomado en su momento? en 2020 hubieras dicho, hubiera sido un sueño ese problema, porque implicaría estar donde estás hoy, ¿no? Entonces yo creo Ya, que es también es cierto. algo a tener en cuenta. Oye, no te robamos más tiempo, Sier. Nada, 1000 millones de gracias, de verdad. A ti Un por, placer a- Igualmente, estar con tío, vosotros. a ti por muy estar, chulo. por aprender y espero que la audiencia lo haya ¿Venís disfrutado. mañana o no? Sí, nos ha Perfecto, invitado perfecto. Alonso y bueno. Nos veremos por allí. Bueno, que decir que este señor hace 40 años con su pareja. 40 no, pero 17 sí, y estar en la FMS, tío. O sea. Muy bien. Sí, sí, ¿Le sí, gusta a ella o la llevas ahí por...? O sea, le gusta. Pasa que no está planteado tampoco que venga ella. Pero bueno, lo vemos. Vale. Si le apetece y hay espacio, también se lo comento. Y si le apetece, se viene Vale. Joana también. Pero era una cosa que Perfecto. dijo Martí, hostia, tenemos la posibilidad de estar ahí, de vivirlo cerca y de disfrutarlo de otra manera. Y digo, a ver, son 17 aniversarios con mi mujer, pero una vez para vivir la FMS es de otra forma, ¿no? Entonces creo que Y hay como que es- saborear el momento. Y como es Pues muchas freestyle, eso nunca se va a volver a repetir. Nunca se va a volver a repetir, eso Exactamente. es. O sea, eso va a pasar ese día. Eso es. Eso Muy bien, es tío, cierto. oye. Muchas Un gracias. placer, Muchas un gracias placer. a vosotros. Que haya Un muy bien, placer. tío. Éxitos con todo. Muchas y, gracias. Y a celebrar las cosas buenas. Muy Muchas bien. gracias. Chao, chao. Hasta luego. Chao, 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 chao.